Amén. Bueno, vamos entonces a seguir con los dones de servicio, que es uno de los 3 bloques que ya creo que ya lo tienen memorizado, ¿no? Temas de servicio, temas del habla, dones del habla, de entregar mensaje, y los dones de señales, que van a ser los últimos que vamos a ver. Y dentro de los dones de servicio, el día de hoy vamos a ver el don espiritual de misericordia. Nosotros hemos visto el don de servicio plenamente establecido como esa actividad que es de apoyo, ¿cierto? Y el don de ayuda y socorro, que es parecido, muy similar, pero creo que ustedes ya distinguen las diferencias. Hoy vamos a entrar en el don de misericordia, que al igual que los otros dos, tiene otro don que es similar, que lo vamos a ver la próxima semana, y que va a ir en relación con este don que es muy, muy potente también para el cuidado de la iglesia. Este don, como dice ahí la definición, dice que el poseedor de este don espiritual de misericordia es poderosamente motivado por Dios para ser un canal a través del cual Él suplirá, ¿cierto?, necesidades del prójimo que sufre, mental, física o emocionalmente, oyendo y comprendiendo. Delante de estas oportunidades quiere ser un instrumento de Dios, comprendiendo y aliviando el sufrimiento de aquel. Esto es muy interesante y siempre lo digo y lo voy a volver a repetir para que lo graben en su corazón y en su mente, es que este don es algo que Dios promueve, algo que Dios potencia en la vida de una persona. Porque hay personas que son misericordiosas y hay personas que en la sociedad son misericordiosas. Pero este don, al igual que todo don espiritual, es algo especial que Dios pone en una persona, que lo hace sobresalir sobre el resto, y el impacto que esto produce en la vida de las personas que reciben el don no es el mismo tipo de impacto que recibe alguien que recibe misericordia humana y plana en cualquier lugar de este planeta. ¿Por qué? Porque no solamente la potencia del don es significativo, sino que la comprensión de aquel que lo recibe también es distinta. El que lo recibe se da cuenta que es Dios a través de la persona ministrando y sirviendo a su vida. Por eso los dones espirituales son distintivos. Ahora, si vamos a la definición, a la palabra, del griego eleos, que significa manifestación eficaz del dar, presupone necesidad física, mental o emocional de quien recibe. Entonces, cuando hablamos de esto, la misericordia o la compasión es un don que permite, ¿cierto?, al poseedor tratar a una persona con amor. Y eso es tremendo, porque todos en este mundo, creyentes y no creyentes, necesitamos recibir amor. Y las maneras de recibir amor son múltiples, no solamente de palabra, sino también nosotros recibimos amor de hecho. Y muchas veces, para nosotros, y sobre todo las hermanas lo entienden mucho mejor que los varones, es mucho más concreto recibir y percibir el amor de hecho que solo de palabras. Es muy típico que las personas digan, mira, no me basta con que solo me digas que me amas, sino que me lo demuestres. Los hechos son muy importantes y el don de misericordia puede manifestar el amor de manera muy tangible y práctica. Y por eso es tan importante. Esta persona se entrega a sí mismo. Quien tiene el don se entrega completamente, participando de la vida de otro, pero con profundo respeto. No lo mira en menos, no lo ve como alguien podría en el mundo dar misericordia porque es un pordiosero y le voy a entregar algo. No lo miren menos. Aquel que tiene el don de misericordia siente un profundo respeto por la persona que tiene al frente necesitada. Lo ve como un igual, es su hermano. Y eso es tremendo. Si eso se experimenta en el cuerpo de Cristo, le da dignidad a cada una de las personas dentro de la iglesia. Entonces, esta persona se siente parte del cuerpo, el que tiene el don, y ve al otro como parte del cuerpo, a todos, incluyendo, él percibe dignidad e igualdad en personas que no son creyentes, porque los mira como personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Entonces, este don es muy significativo. Algunas de las características que comúnmente encontramos en el poseedor de este don, ahí dicen en la pantalla, se identifica con individuos
tanto creyentes como no creyentes, en sus problemas físicos, mentales y emocionales. Es atraído por los afligidos y siente pena por lo que ellos sienten. Hermanos, no hay cosa más hermosa que sentir que a alguien le duele lo que a uno le duele, ¿cierto? Porque es tan distinto que alguien te diga, lo siento, de lejos, a cuando alguien de verdad está sintiendo lo que tú sientes, o trata de sentir lo que tú sientes. La Escritura es clara en eso. En Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y eso, claramente alguien que tiene el don de misericordia lo va a poder ejercer de manera mucho más real. Hebreos 13:3 dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Qué versículo más claro? O sea, es esa idea de empatizar o de encarnar el sufrimiento de una persona. El don de misericordia es algo que lo lleva con potencia, que lo vive, que lo experimenta. 2, su comprensión para con las personas afligidas le lleva a manifestar compasión genuina en acciones prácticas que reflejan el amor de Cristo y alivian el sufrimiento. Entonces no se queda estático, el don de misericordia actúa, el don de misericordia se mueve. Proverbios 31:20 lo muestra. Alarga su mano al pobre, ¿cierto? La extiende y extiende sus manos al menesteroso. Así es el don de misericordia, es muy hermoso. Job 29:15 al 16 dice, yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. O sea, aquel que ve la necesidad, esa persona se mueve, aquel don de misericordia se mueve y trata de suplir. Incluso aquí está mostrando como si alguien, imagínense, estuviera ciego y él sería sus ojos. Si alguien estuviera cojo, sería su muleta. El don de misericordia es muy profundo y al menesteroso se siente como padre, es como si fuera un hijo de él. ¿Se fija? El don de misericordia es muy hermoso. Y además, si hay algo que no entiende y hay una situación que le es complicada, esa persona trata de entender, trata de buscar un camino de solución, hace todo el esfuerzo. Por ejemplo, cuando hay víctimas de calamidades, hay cosas, no sé, pues del clima, hay cosas que pasan terribles, esta persona intenta socorrer directamente o va a incentivar a otros para que vayan en socorro de las personas. Va a buscar, si no sabe, por ejemplo, hay un albergue, se está juntando ropa en un albergue, esa persona va a ir y va a averiguar dónde está el albergue. Y va a buscar la gente y va a llevar la ropa al albergue. Y va a estar en el albergue. Y si es posible, le va a ir a dejar la ropa a la gente que está en necesidad. Si usted se fija, quien no tiene ese don de misericordia, pero tiene un grado de compasión por la gente, podría, si se entera de que hay un albergue, ¿dónde hay que mandar la ropa? Y estaría preguntando, ¿y dónde hay que mandar? ¿La pueden pasar a buscar a mi casa? El que tiene el don de misericordia, él va a andar buscando la ropa, recogiendo la ropa y llevándola. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, también este tipo de personas que tienen el don de misericordia son el mejor acompañante que puede tener una persona en un hospital. Si usted quiere tenerlo claro, es esa persona que va a estar en el hospital, que va a estar ahí para lo que necesite, esa persona tiene don de misericordia. Entonces, el punto 3, otro aspecto, ¿cierto?, o característica de este don de misericordia, es que es sensible con aquello que golpea a otras personas. Cuando otras personas son golpeadas, por ejemplo, con palabras, con hechos o actitudes. Esa persona, si ve a alguien que está siendo ofendido por otro, a esa persona le duele. Es como si casi lo estuvieran ofendiendo a él. Esa persona tiene compasión por aquel que está siendo dañado o dañada. 4, desea curar las heridas y hacer efectivo el restablecimiento emocional y o espiritual de las personas.
Cuando hay alguien que ha sido dañado y herido, esa persona se va a preocupar de que esas heridas sean sanadas, sean emocionales o físicas. Y este don, hermanos, de verdad, es que cada vez que yo me pongo a estudiar los dones, me maravillo de las capacidades que Dios puede poner en las personas, porque hacen precioso a los hijos de Dios. 5. Evalúa fácil y rápidamente un ambiente alegre, triste o de aflicción para un individuo o grupo. Esa persona llega y observa. Y se da cuenta si aquí hay un problema, hay tensión y que está generando incomodidad a alguien, esa persona se da cuenta. Porque está sensible y tiene afinado su percepción a cuando hay circunstancias que pueden dañar o complicar a la gente. O alegrarlas. Esa persona no entra a un lugar sin darse cuenta y percibir lo que puede afectar a unos u otros, positiva o negativamente. Fíjense qué útil es. Hace rápidamente una radiografía, ahí está mal escrito, de los sentimientos de las personas o del grupo. Esa persona logra percibir que las personas están incómodas, que las personas están ofendidas, que las personas se sienten alegres o tristes. Esa persona percibe lo que la gente tiene y no se confunde con supuestos sin valor al respecto. Eso quiere decir que no se confunde con supuestos, o sea, que la gente diga que está triste, pero no la ve tan triste, o que diga que está feliz, no está tan feliz. ¿Se fija? Esa persona logra percibir. 6. Tiene la capacidad de discernir motivos no sinceros de otros. Cuando una persona es media chamullenta o su intencionalidad no es genuina, esa persona que tiene el don de misericordia lo va a percibir. La misma energía que demuestra en la compasión, hermanos, la misma energía que demuestra en la compasión por las personas cuando se da cuenta que hay alguien que no es sincero, se molesta contra esa falsedad, con esa misma fuerza. Cuando alguien tiene mala intención, esa persona se molesta, porque sabe que al final la persona no es correcta, va a dañar a la persona a pesar de que diga que no. 7. Se cierra con los no sinceros. Se cierra, se bloquea. Mientras sea posible, evita mayor contacto. Cuando ya una persona se dio cuenta que era chamullenta, mentirosa, le baja la cortina. Evita acercarse a esa persona porque no le gusta la hipocresía y por no saber lidiar bien con este tipo de personas. Tiene también un impedimento de aprender a lidiar con personas que son así, porque eso lo vamos a ver más adelante. Pero personas que son así pueden ser hermanos tuyos igual y tienes que aprender a tratarlos. Los difíciles, dice la Biblia, que también deben aprender a ser tratados y ayudados en su comportamiento complicado. Entonces, no suspire más, es así. Ok. ¿Por qué? Porque calcula que con la sutileza de ellos, de una manera u otra, lo acaben envolviendo o usándolo para su propósito. Esa persona tiene la percepción de que estos que son complicados, que no son sinceros, lo van a agarrar a él mismo y lo van a involucrar en cosas que no quiere involucrarse. Entonces prefiere retirarse. 8. Por otro lado, se relaciona fácil y espontáneamente con las personas más diversas. O sea, tiene mucha facilidad. ¿Por qué? Porque tiene percepciones, entiende a la gente, sabe cuándo están bien, cuándo están mal. Reconoce que hay gente que es más difícil de relacionarse, pero le gusta aproximarse a ellas porque siente que ellas son víctimas de los problemas o complicaciones que lo rodean y necesitan un poco de comprensión. A veces, cuando una persona es no sincera, con eso se bloquea, pero si hay alguien que es medio complicadito de carácter, que es enojón o que se enteró de que su vida fue difícil, con ese tipo de personas las siente víctimas. Entonces trata de ayudarlos, trata, porque reconoce que hay situaciones que la gente ha sobrereaccionado o reaccionado por su vida. Prefiere relacionarse con cada persona individualmente porque considera que cada situación es única para cada persona. Entonces, le gustan esas relaciones uno a uno, porque cada persona requiere su tratamiento especial.
Para este hermano o hermana, las personas no sinceras o rebeldes son realmente personas difíciles con las que no se relaciona bien. Ahí están las dos formas de relacionarse. Con los no sinceros tiende a alejarse. Con los complicados de carácter trata de ayudar porque cree que la vida o las circunstancias lo han vuelto un poco así. ¿Okay? 9. Pueden volverse ocasionalmente con aquellos que a los ojos de los demás no son merecedores de atención. Por ejemplo, los que tienen vicios. El que tiene el don de misericordia va a intentar ir más allá. Si esa persona, otros que ya lo dejaron a un lado, esa persona va a intentar ir un poco más allá. Va a personas que tienen mal olor, que tienen una circunstancia que la demás gente trata de alejarse, o porque tiene algunos comportamientos impropios, ¿cierto? Que al común de la gente le genera rechazo. El que tiene el don de misericordia va a intentar ir un poco más allá. Va a tratar de curar sus heridas igual. 10. Le falta firmeza. A no ser, debiera decir ahí, cuando percibe que eso resulta en un beneficio. O sea, si esta persona de manera normal no le es fácil decir que no a algo, salvo cuando realmente está convencido de que si dice que no, eso va a ser beneficioso. Le cuesta ser firme, le cuesta mantener un no. ¿Por qué? Porque es muy compasivo, tiende a ceder. Generalmente le es difícil disciplinar a los hijos a este tipo de personas, le cuesta. No disciplina a los hijos, se las deja pasar. Lamentablemente eso tiene un aspecto negativo porque malcría a los niños. Y no es naturalmente severo. Cuando quiere ser severo da risa. ¿Está enojada la hermana? No me diga. Y lo va a golpear con una varita así de lana. Con una lana va a golpear al hijo. Está enojada la hermana con una varita de lana. Le cuesta ser severo. Ok, 11. Aprecia a aquellos que son sensibles a las necesidades y sentimientos de otros. Con esas personas se siente cómoda. Cuando hay otros sensibles como él o ella. Generalmente les es difícil, aprecia, aquí está, me corrí. Siente una buena unión con ellos, incluso aunque no tenga un compromiso serio con Cristo. A eso se refiere a que la persona que tiene el don de misericordia, inclusive se puede juntar con personas que no son creyentes, pero que son sensibles a las necesidades de otras personas. Y se va a juntar con ellos también. 12. Normalmente este tipo de personas se queda pensando y acordando en la noche sobre los problemas de las personas y cómo ayudarles. Ahí está toda la noche. ¿Y cómo voy a hacer esto? Señor, ayúdalos por favor. Señor, y está sacando cuentas, cómo ayudarlos, etc. Y buscando, se puede trasnochar pensando. Ok. 13. Son un canal a través del cual Dios transmite un bálsamo de su presencia y comprensión. Eso es lo lindo de esto también, de este don. Que al final es como que Dios trajera un bálsamo a las personas a través de estas personas. Y se sienten bien la gente cuando este tipo de dones están en operación sobre sus vidas. Frecuentemente la persona ayudada percibe la acción divina en el alivio del sufrimiento, alaba a Dios y es atraída más hacia Él. Para que esto suceda, el poseedor de este don tendrá que mantenerse atento al ministerio del Espíritu Santo en su propia vida. Entonces, ahí vemos un panorama general de lo que es este don de misericordia, o sea, las características, ¿no? Son bastante claras de observar. No es muy difícil darse cuenta quién tiene el don de misericordia por sus comportamientos. Todas estas características, es muy probable que usted se está haciendo un checklist de usted mismo o le va a ser muy fácil, esta hermana es así, este hermano es así. Es muy simple, por su tendencia. Lo otro, ejerciendo entonces, vamos a ver cómo se ejerce este don. Quien tiene este don tiene que tener una cierta actitud, cierta forma de enfrentarlo. Romanos 12:8 dice, el que hace misericordia, ¿cómo tiene que hacerlo? Con alegría, con alegría. En la práctica, estos hermanos están especialmente preparados por Dios para
mostrar la misericordia de manera espontánea, Son imanes que atraen a estas personas necesitadas. Las personas necesitadas es como que se le aparecen a esas personas a cada rato, porque tienen misericordia. Y la gente va donde quienes son misericordiosos. Los necesitados van a ir con los que tienen misericordia. No van a ir con los arrogantes, con los que no les interesa a los demás. Las personas necesitadas van a ir con aquellos que son misericordiosos. Y es así. Por eso al Señor se le pegaba a toda la gente, porque entendían que Él era un Señor, un hombre misericordioso, que ayudaba a los demás. Entonces, aquellos que necesitan comprensión, frecuentemente se ven relacionados con estas personas que tienen misericordia. Donde hay un punto complejo, es que generalmente estas personas que tienen el don de misericordia ocupan su tiempo, mucho de su tiempo, se agotan física y espiritualmente, mucho, porque están todo el tiempo dando, ayudando a los demás. Y es como que los demás supiesen que si van donde esa persona, van a tener ayuda, entonces son muy demandados, muy demandados. Y lo que sucede, lamentablemente, es que a veces los demás que demandan de estas personas misericordiosas no reconocen que ellos también, esas personas, tienen demandas, tienen problemas, tienen sus propias necesidades. Estos misericordiosos se ven como que son una fuente sin límite. Y los que reciben misericordia de ellos no se dan cuenta que también tienen límites. Y ahí se empiezan a generar algunas complicaciones del ejercicio de este don. Algunos ejemplos del ejercicio de este don son, por ejemplo, escuchar con simpatía a un amigo golpeado emocionalmente por haber sido abandonado o perdido, o porque ha perdido un ser querido. Estas personas que tienen el don de misericordia no escuchan solo por compromiso o porque sabe que hay que escuchar y poner atención a la gente. No es solo por buenos modales, es porque de verdad en su corazón tiene simpatía y le está doliendo su corazón por lo que la otra persona está pasando. Porque hay personas que pueden tener un tipo de relación de acercamiento con aquellos que sufren, pero no siempre están sintiendo dolor por ello, sino que un grado de preocupación, un tipo de inquietud, o por copucha nomás. Hay gente que mete la nariz en las cosas porque quiere saber qué pasa, no porque realmente esté comprometido en su corazón con ganas de ayudar y porque le duela. Generalmente está presente con los deudos después de un accidente trágico. Se alegra con aquellos que superan obstáculos enormes. O sea, también de la misma manera como sufre cuando a alguien le duele algo, se alegra con la persona que triunfa o sale de un problema como si ella misma estuviera saliendo del problema. Se compenetra muy bien con las personas. Se siente fuertemente inclinado a los servicios de ayuda social, el cuidado de niños, de ancianos o de cualquiera que esté impedido de resolver sus problemas, como por ejemplo hospitales, etcétera, o alguien que está en su casa complicado. Fíjense que cuando un creyente recibe, o un no creyente recibe la misericordia a través de alguien que tiene el don, la persona que está recibiendo el don baja todas sus barreras. Es una persona porque genera un puente tan claro y honesto que la persona que puede estar dolida, puede estar resistente a dialogar, no quiere contar lo que le pasa, cuando recibe la misericordia de alguien que tiene el don de misericordia, esta persona baja las barreras y empieza a dialogar, y empieza a contar, y empieza a hablar, y empieza a mostrar lo que necesita, porque está Dios detrás de ese don. Fíjense qué tremendo eso. Qué importante. Entonces, hay una gran diferencia entonces, para que nos quede claro, entre meter la nariz donde no somos llamados, ¿cierto? O aquellos que están dispuestos realmente a identificarse con el dolor de los que tienen problemas. Ahora, algunos impedimentos. Vamos a ver algunos impedimentos del ejercicio de este don. Alguien que tiene este don de misericordia y que puede querer involucrarse, ¿no? Imagínense que esta persona que tiene el don desea involucrarse con alguien, quiere involucrarse con alguien. Está el problema al frente de él. Por ejemplo, este tipo de personas
cuando observa que hay necesidades de gente que está en condición marginal en la sociedad, gente que está en condición de calle, por ejemplo, esta persona tiene ganas de involucrarse. Es distinto que si yo dijera, hermanos, miren, hay una situación, digo el domingo, hay una situación de una persona que está en la calle, tiene necesidad, debemos ayudarle. ¿Cuántos dicen amén, amén? Y salen, levantan las manos y lo hacen. Pero porque el pastor les dijo. O porque distintas razones, ya ok, hay que ayudar, ayudemos. Pero la persona que tiene el don de misericordia sale de aquí y se va a ver a la persona. No puede soportar que haya alguien en una condición de ese tipo. Va a ir más allá de lo que alguien le dijo que tenía que hacer, porque se compenetra. O cuando hay que ayudar a alguien que ha tenido un accidente. Estas personas pueden sufrir algunos impedimentos cuando tienen toda esa pasión por ayudar. Uno de esos impedimentos es, por ejemplo, que sienta miedo. Imagínense que una persona está en una condición marginal y en un barrio peligroso, de droga, de delincuencia, muy terrible. Esta persona puede tener todas las ganas de hacerlo, pero tiene miedo. Y el temor al daño, el temor a ser asaltado, asaltada, lo frena. Son impedimentos naturales que existen. O si hay alguien que tiene un accidente, esta persona puede sentir limitaciones y no hacerlo porque se siente impedido técnicamente. Por ejemplo, si hay una persona que está postrada y tiene escaras y tiene que ser tratada en sus escaras, esa persona puede decir, tiene todas las ganas de ayudar, pero no sabe cómo curar escaras, no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo es el tratamiento. Entonces los impedimentos técnicos lo frenan porque le falta conocimiento. Pero fíjense, en ambos casos, ya sea por temor o por condiciones técnicas, la persona sigue teniendo el don. Hay razones que lo están frenando, pero tiene todo el don por dentro. Si esas barreras se salvan, se eliminan, esa persona va. ¿Se fijan? Eso es muy valorable, porque la persona tiene todas las ganas de hacerlo. Y si no lo ha hecho, es por alguna razón que hay que investigar e intentar resolver. Porque así el don de misericordia actúa. A mí me ha tocado participar o observar donde han habido situaciones de necesidad y personas que tienen el don de misericordia, ya sea por temor o por razones técnicas, están frenados. Y como pastor he hecho los pequeños movimientos para liberar ciertas barreras y la persona va. Por ejemplo, que alguien lo acompañe. La persona tiene algún grado, ¿puedes apagarlo por favor? Tiene algún grado de temor, pero si van 2 o 3, se acabó el temor. Y tú le llevas a un grupo y la gente va. O razones técnicas se apoyan en una persona que tiene conocimiento técnico para resolver el problema. O por variadas restricciones. A veces hay impedimentos legales para ayudar a alguien. Por ejemplo, alguien que esté en la cárcel en una condición de reclusión especial y la persona quiere ir a ayudar, no puede porque hay ciertas circunstancias legales. Pueden ser circunstancias del cónyuge. Hay una persona necesitada, muy necesitada dentro de un hogar, pero el cónyuge de esa persona, por ejemplo, pone barreras y le impide poder ir a ayudar. Y eso pasa, ese tipo de cosas suceden. Entonces, otro tipo de impedimentos es que estas personas a veces, queriendo ayudar, tienen ellos limitaciones, por ejemplo, económicas, no tienen tantos recursos. Están a lo mejor trabajando mucho, tienen un horario altísimo, elevado de trabajo y no tienen mucho tiempo para ir a ejercer el don. Y estas personas a veces sufren y le ruegan a Dios que les libere de aquellas limitaciones para ayudar a las demás personas, ya sea económicamente o por tiempo u otras limitaciones. Y estas personas tienden a verse a veces frustrados, se frustran, quieren ayudar, porque tienen el don, pues, pero las limitaciones los tienen como aplastados y sufren por dentro. Y uno tiene que observar. Por eso a veces es bueno que el don de misericordia, Dios les dé el don, por ejemplo, de repartir, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Pero adelanto algo. El don de repartir, que es el don de dar, ¿no? Principalmente materialmente. Este otro tiene que ver más con emociones, con una cosa un poquito más integral. El que da materialmente está más concentrado, ¿cierto?, en lo económico. Pero el don de dar económicamente, la gente piensa que es solo el hecho de tener la intención de dar.
No, cuando alguien tiene el don de repartir, no solamente tiene las ganas de hacerlo, sino que además tiene los recursos. Dios le dio los recursos. Ojo, no separe la cantidad que usted tiene del don. El que ya tenga cantidad es porque Dios le dio un don para repartir. La gente separa los bienes de la intención de dar. No, a quien Dios bendijo económicamente ya tiene el don de repartir. ¿Se fija? Porque el don significa regalo de Dios y el que tiene recursos, ¿qué es? Regalo de Dios. Por lo tanto, aquel que tiene recursos ya tiene el don y debe ejercerlo. ¿Se dan cuenta cómo a veces la gente confunde? Cree que el don es solo las ganas, la intención de dar. No, si ya te bendijeron con recursos, son para dar. ¿Se dan cuenta? Lo vamos a ver con mayor detalle la próxima semana. Estas personas que tienen el don de misericordia, como mucho tiene que ver también con lo material, a veces se juntan con personas que tienen don de repartir o le piden a Dios el don de repartir. Y cuando la persona le pide el don de repartir, el que tiene el don de misericordia, pide a Dios el don de repartir, ¿qué le está pidiendo en la práctica? Recursos. Y eso Dios lo provee para que él pueda ejercer su don de misericordia. Entonces, ese cuadro que está ahí, vamos a ver algunos conceptos erróneos y posibles malos entendidos en el ejercicio del don de misericordia. Por confusión, el cuadro que está acá, a su izquierda, dice arriba, por confusión, terceras personas pueden tildar al poseedor de este don de que piensa mal de otros. Al lado derecho, usted dice, por hacer de la siguiente manera, por discernir motivos no sinceros en una persona que otros no logran percibir. Esto era lo que hablamos al principio. Estas personas que tienen el don de misericordia se dan cuenta cuando alguien es no sincero. Entonces, si esa persona le hizo la cruz a esta persona, esta tipa está aquí puro chamullando nomás. En realidad no quiere ayudar, quiere figurar. Y ya le hizo la cruz, lo cachó. Otros que observan cómo él cambió de actitud con esa persona, dicen, esta persona está pensando mal, si el hermano no es así. El hermano tiene buena intención, pero no cachan nada, po. Opinan por opinar. El que tiene el don se dio cuenta, pero otros no se dan cuenta que a veces hay dobles intenciones en algunos, por temas de orgullo, lo que sea. Estas personas también, como dice a la izquierda, es tildado por terceros como una persona antipática. ¿Ah? O porque juzga precipitadamente cuando evita el contacto con personas que él detectó de no sinceras. Entonces, por el hecho de retraerse, de relacionarse con los no sinceros, otros dicen, mira, qué antipático el tipo, qué antipático, porque ese es su hermano, tiene que tratarlo. Pero no están comprendiendo que él tiene una sensibilidad especial sobre la necesidad de la gente. Y cuando hay alguien que está abusando de otros, él se molesta. Y hay que entender. No justificar su pecado, porque puede tener rencor, pero comprender que él tiene una, digámoslo en términos humanos, una hipersensibilidad sobre la necesidad de los demás. A él le importa realmente la gente. ¿Se fija? Entonces, a veces se puede confundir. Se le tilda de personas que huyen de sus responsabilidades, por ejemplo, por no sentirse cómodo dirigiendo en un grupo, dejando de lado sus responsabilidades. Este tipo de persona, como está tan involucrado, se abandona roles que tiene y que debe responder, ya sea en la iglesia o en su casa o en su trabajo. Entonces, otros lo tildan de irresponsable porque está volcado en ayudar a otra gente. Y a lo mejor él tenía un rol en su casa, un rol en su hogar, en su iglesia, o un rol fuera, en la empresa, en un negocio. Y los demás lo tildan de irresponsable porque las responsabilidades, miren, hay que enviar un informe. No, hay una persona necesitada, ya, vamos para allá. Y no envía el informe porque se fue a ayudar a una persona. ¿Se fijan? Y lo pueden tildar de irresponsable. No significa que está autorizado a ser irresponsable, pero hay que comprender que no necesariamente es una persona que comúnmente es irresponsable, sino que hay una situación que lo está forzando desde su corazón.
¿Se fija? Y que a lo mejor si él explicara con mayor detalle por qué dejó de hacer la responsabilidad o por qué va a dejar de hacer lo que tiene que hacer, la persona que tiene la autoridad sobre él le va a comprender, por ejemplo, que no entregó el informe. ¿Por qué? Porque fue a ayudar a una persona que estaba en profunda necesidad. ¿Ok? Se le tilda de ser irrespetuoso o débil. Por ejemplo, por no corregir a sus hijos a tiempo. Él va de visita y ve que su hijo es inquieto y no lo corrige. Está dejando la grande en el lugar donde está. Y él está ahí impávido. Porque no impávido, en realidad está, churras, que mi hijo, hay que entenderlo, está en el desarrollo, ya va a entender, ya va a madurar. Por dentro está pensando, por dentro. Pero está siendo irrespetuoso de los dueños de casa, porque no pone límites a su hijo. Pero él es compasivo, misericordioso con su hijo, pero no lo corrige. O se le cataloga de débil, ¿por qué? Por ejemplo, una clase del Reino Maravilloso de Jesús, una clase de la iglesia. Hay un niño ahí desordenado, haciendo desorden, y no toma acciones. Pobrecito, a lo mejor en su casa su papá no lo trata bien, o a lo mejor no tiene que comer, no toma desayuno, o a lo mejor algo le pasa, está incómodo el niño, hay que tener misericordia, mire, pobre niño. Pero tiene la grande en la sala. Y todos los niños afectados porque no toma decisiones. Por misericordia, que son errores. ¿Se fija? Ser dirigido por emociones. Se le tilda de demasiado emocionalista. Demasiado. Llora por todo. Todo le duele. Y la gente dice, oye, no se puede tocar. Se le toca y llora. Se le toca y reacciona. Se le tilda de emocionalista porque es excesivamente compasivo, porque se identifica con la sensibilidad y con las situaciones de otra gente. En vez de ser quizás un tanto más práctico o práctica, tienden a ser demasiado emocionales. Les cuesta a veces resolver porque las emociones los embargan. Entonces, algunos errores. La siguiente lámina nos va a mostrar algunos errores que el poseedor de este don debería evitar, riesgos y peligros que deberá enfrentar. Vamos a ver los problemas que tiene que evitar. Hay riesgos y peligros. 1, se ponen orgullosos de su capacidad. Se ponen orgullosos porque dicen, es que yo comprendo a la gente. Ustedes no los comprenden. Yo sí comprendo la necesidad de las personas. Ustedes son duros, son de piedra, yo soy de carne. Entonces, se ponen así. Empiezan a mirar en menos a los otros porque ellos son sensibles. Y es más, se ponen como exigentes con los demás porque ellos son misericordiosos y quieren que todos sean igual. Insensibles. Miren la gracia de Dios sobre sus vidas y le tiran 20 versículos encima. Y muestran cómo ellos hacen cosas, ¿cierto? Pero el problema es que a veces son más movidos por eso, por el ejercicio de la necesidad, que porque Dios los está moviendo. Dios puso un don, pero todo don debe ser divinamente dirigido. El don no puede funcionar solo, ninguno. Acuérdense, el que ministre conforme al poder que Dios da. Y una persona con el don de misericordia puede estar actuando solamente en su emocionalidad, sin ser dirigido por Dios. Y puede estar cometiendo importantes errores. 2, menospreciar los hermanos que no tienen ese don porque son menos comprensivos con los otros. Ya di la idea. 3, sentirse usado y desgastado por estar tan preocupado por las personas con sus problemas, sin que otros aprecien que él también tiene problemas. Necesita de compasión y de interés sincero por él también. Estas personas llegan a un punto a veces donde también se sienten afectados, porque dicen que entregaron mucho. Me di por completo y yo no recibí nada. Y se sienten mal. Se sienten mal. Fíjense, todos estos problemas, yo quiero volver al contexto del principio. Todo ejercicio del don debe estar de la mano ¿con qué? Con el fruto del Espíritu. Estos errores se producen porque el fruto del Espíritu está en desarrollo. Tiene que ser tratado el carácter. Todo esto son problemas de carácter. ¿Okay?
Pero son muy comunes que pasen porque todos los creyentes estamos creciendo, estamos aprendiendo el ejercicio de nuestros dones mientras también estamos madurando como creyentes. Entonces, una persona que se siente desgastada, seguramente ya se les pasó el versículo, todo lo que hagáis de hecho, de palabra, hacerlo como para el Señor, ¿cierto? Una persona que tiene el don de misericordia, todo lo que hace tiene que hacerlo para el Señor. Si lo hiciera técnicamente todo para el Señor, jamás se cansaría, ni estaría reclamando que otros, ¿cierto?, no le dieron mientras él dio. ¿Okay? Sin embargo, eso es la teoría, ¿no? El llamado, la meta. Sin embargo, todos a veces pasamos por esas tensiones en nuestro corazón. Todos. 4. Esta persona enfrenta situaciones comprometedoras por el compromiso y deseo de lidiar la aflicción emocional de alguien del sexo opuesto. O sea, una persona puede, un varón por ejemplo, puede sentirse muy conmovido, el que tiene el don de misericordia, muy conmovido por la situación de una mujer. Y tan conmovido que va a hacer todo lo posible por intentar ayudarla, pero puede enfrentar problemas. Porque a lo mejor la propia persona afligida, por ser del sexo opuesto, va a decir, oye, no, yo tengo mi esposo, no te metas en mi vida. O terceros también pueden decir, ¿por qué este hermano está ayudando a la hermanita? A lo mejor hay otra intención. Entonces es riesgoso, ¿se fija? O puede pasar a la inversa. Una hermana muy comprometida con un hermano, pobre hermanito. Ayudemos al hermanito. Entonces los hermanos van a decir, ¿será verdad? ¿Usted entiende, no? Ok. 5. Tomar los dolores de otros puede llevarlo a tomar hacia sí mismo las ofensas que otros reciben. Si alguien ofendió a una hermana, yo lo siento como que fue a mí, si tengo el don de misericordia. Y me enojo y me ofendo, pero ¿cómo pues? Pues si a ti no te ofendieron, fue a la otra persona. ¿Por qué tanta pasión? Está bien que te preocupes, ve y confrontas, pero no te lo hicieron a ti. Está pasando límites que no le corresponden. ¿Se fija? Pasando límites. Entonces, 6. Compartir con alguien de su confianza detalles privados de la vida de una persona que está recibiendo el ejercicio del don de misericordia. ¿Se enteró de un problema? ¿Quiere ayudar? ¿Se ve limitado? Y empieza a contarle a todo el mundo lo que pasa. ¿Para qué? Para ayudar, pero pasó el límite de la privacidad. Y eso es un error. Si no te autorizaron a contar, no tienes que contar. Mientras no te autoricen, salvo que pregunte y le autoricen. O, dice ahí, por la ansiedad, y la urgencia de encontrar una solución inmediata al problema. Esta información podría ser publicada en un tiempo posterior. Eso se puede decir después, pero no en el momento, antes que la persona afectada no decida contar. 7. Desconfiar de su percepción de que alguien no es sincero y no pedir consejo a personas con dones pastorales en su iglesia local. Esa persona puede estar percibiendo que hay alguien que es no sincero. Y dice, no, cuestión es mía. Pero a lo mejor, si va y pide consejo a los pastores, quienes debiésemos tener más conocimiento de las personas en el tiempo, podemos orientar a aquella percepción que tiene. Claramente el pastor no va a usar esa información para andarla publicando por Facebook. Pero si la persona tiene dudas y está inquieta, y está orando y está inquieta, pregunte. Busque consejo de personas maduras de la iglesia. ¿Por qué? Porque puede ser una voz de alerta y que el pastor u otros no lo han percibido con claridad y este don alerta lo que está pasando. 8. Dada su capacidad de percibir falsedad en las personas, puede llevarlo a tratar a las personas a la distancia y marginarlas, debería ser, sin procurar demostrar el amor de Dios hacia ellas. Puede llegar a tal punto la idea de separarse de la gente que es no sincera, que deja de aplicar el amor de Dios en su vida hacia esas personas, porque sí o sí debe hacerlo, aunque sea la persona más difícil que Dios le ha puesto enfrente en toda su vida. Dios le ha demandado que actúe en amor cristiano.
Y el que tiene el don de misericordia, por la sensibilidad que tiene, porque esta persona dañó a otro o no es sincero, tiende a alejarse a tal punto que se pone pecaminoso y deja de ejercer el amor. Entonces, ¿qué modelo tenemos? ¿Cuál es el mejor ejemplo de misericordia? Dios. Dios es el mejor modelo de misericordia. Dios es misericordioso en su naturaleza. Y admirar la misericordia de Dios nos mueve a los creyentes a ser misericordiosos. Y aquel que tiene el don de misericordia va a mostrar características divinas de las capacidades y las cualidades que Dios tiene. Vamos a ver a Cristo misericordioso en la vida de una persona. Y eso es tremendo. Por eso cada don, fíjense, cada don en ejercicio son características de Dios en el ejercicio de la iglesia. Se muestra a Dios como aquel que ayuda. ¿Se acuerdan que Dios es un Dios que ayuda? No temas, yo te ayudo, dice el Señor. Dios es un Dios ayudador. Dios es un Dios que sirve. Yo no estoy entre vosotros como aquel, ¿cierto?, que se sienta a la mesa para que le sirva, sino como aquel que sirve. Lo mismo en el don de misericordia, es una característica de Dios. Lamentaciones 3:22 nos muestra: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus. Por lo tanto, aquel misericordioso que se aleja de las personas que han dañado a otros, debe entender que la misericordia no debe jamás decaer en su corazón, con nadie, con nadie. Como Dios no decae en su misericordia con nadie. Dios tiene misericordia. Segunda de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. ¡Qué tremendo! Y Dios de toda consolación. Cuando la Biblia dice que Él es Padre, tiene este sentido de que Él es el origen. Es el origen, no solamente en el sentido paternidad de padre con hijo, sino que cuando hablamos de características, Él es el origen de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Y cuando Él dice que Él es Padre de misericordias, nosotros podemos ver que aquel que tiene el don de misericordia está mostrando a Dios fluyendo por su vida. Él comprende, nuestro Dios es un Dios que comprende la rebeldía de nosotros, la conoce, sabe cómo somos. Fíjense, ¿cuántas veces o cuánta rebeldía tiene que soportar Dios todos los días? Piensen en eso. ¿Cuánta rebeldía? Saquemos la idea de los no creyentes, pongámonos a nosotros. ¿Cuánta rebeldía nuestra Él tiene que soportar cada día? ¿Cuántas rebeliones? Sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. ¿Cuántas rebeldías todos los días? Y después de innumerables provocaciones con las cuales actuamos frente a la santidad de Dios. Porque lo provocamos, hermano. Sabiendo que está mal lo que vamos a hacer, lo hacemos. Con rebeldías y provocaciones innumerables, Él no deja de ser compasivo. ¿Se dan cuenta? Él no deja de ser compasivo, porque su misericordia es grande, más grande que su justicia. ¿Se fija? Eso es lo tremendo. Él prefiere ser misericordioso a ejercer la justicia. ¿Se dan cuenta? Dios es justo, sin duda, eso es invariable, mas Él pone primero la misericordia. Él aprecia más la misericordia que la justicia. Por eso envió a Cristo. Nehemías 9, 17 al 19 nos muestra un relato. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes que eso, endurecieron su servicio. Cabezas duras más encima. Fíjense, no quisieron oír. No recordaron las maravillas que Dios hizo. Se pusieron duros. En su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Quisieron poner su propio rey. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios
que te hizo subir de Egipto y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Qué hermoso, ¿no? Nos muestra la misericordia de nuestro Señor. Dios insiste, hermanos, es un Dios insistente, un Dios persistente en su compasión, y Él quiere que esa compasión sea el padrón sobre el cual los creyentes deben relacionarse interpersonalmente. Como se ve en los textos, por ejemplo, de Éxodo, que vamos a ver aquí, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Fíjate. Aquí está mostrando misericordia aplicada. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás. Misericordia. Fíjense. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Qué tremendo es Dios, ¿no? Qué tremendo. Jeremías 22:16. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Esto muestra a Dios. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Se dan cuenta que la misericordia es algo hermoso, precioso? Que aquel que tiene el don de misericordia, si él trabaja el fruto del Espíritu en su vida y ejerce su don con alegría, como dice Romanos, esa persona se embellece. Quienes la observen, la van a ver, le van a ver hermoso, porque van a ver a Dios encarnado en ese aspecto. Es muy bonito el don. Siguiente, por favor. Los creyentes entonces que no tienen este don espiritual, porque no todos tienen el don espiritual de misericordia, ya lo sabemos, Dios puso los dones como Él quiso. A pesar de eso, tienen la responsabilidad cristiana de ser misericordiosos, así que no zafamos ninguno. Aquel que diga que yo no tengo ese don, pastor, no importa, debe ser misericordioso. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide? Solamente hacer justicia y amar misericordia, que la ames, la misericordia, y humillarte ante tu Dios. O sea, por lo tanto, hermanos, todo creyente tiene la orden de ejercer misericordia. Y no se puede simplemente dejar la misericordia en las manos de los que tienen el don de misericordia. Es como decir, no, es que las hermanas que van al hospital o a los abuelitos tienen el don de misericordia, qué bien por ellos tienen ese don. Y yo ahí en mi casa tranquilo. Y no aplico misericordia, no soy misericordioso. Claramente no, todos vamos a ir al hospital todos los días martes, no, todos vamos a ir al hogar. Pero si en mi vida yo hago un arqueo y hago un balance para atrás, ¿dónde estoy ejerciendo misericordia? Cuidado, porque la suma puede ser negativa. Los cristianos deben ejercer misericordia, en todo sentido, siempre. Entonces, por eso, y para finalizar, en Mateo, nuestro Señor Jesús enfatiza, Él está enfatizando la misericordia, enfatiza la misericordia, esta generosidad como algo que debe ser demostrado efectivamente, de manera práctica, por todo creyente. Cuando exalta, esto lo hace exaltando, hermanos, esta sensibilidad por las personas que sufren, por las personas desvalidas, los enfermos, los encarcelados. Y terminamos leyendo este texto, dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?
Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Además de que Él está hablando al juicio sobre las naciones, porque una de las cosas que Él va a juzgar a la humanidad es por esa insensibilidad, por aquel que está en necesidad, por aquel que está desvalido. Los ricos de este mundo, los que han tenido más dinero, van a tener que dar cuenta por esa insensibilidad de no ayudar y socorrer más a aquel que sufre. Y eso es muy grande lo que Dios va a demandar. De las naciones, dice. Ese texto ahí está en el contexto y dice: juicio a las naciones. Va a juzgar no solo por los pecados que nosotros conocemos y la lista clara de lo que Dios dice. Él va a juzgar esta insensibilidad. Porque si fueron receptores de mayores bienes, debieran haber dado mucho más de lo que han dado. ¿Se dan cuenta? Sean creyentes y no creyentes. El juicio de las naciones. Así que eso, hermano, oremos al Señor para que este don, si está en nosotros, fluya. Y si no lo está, Dios nos ayude a ser misericordiosos. Señor, te damos gracias